Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción. Simón, 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 Simón. Ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio la luz a 5 banderas. Simón, 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 la luz a 5 banderas. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandono. Simón, 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 comodidad y riqueza. De grandezas te cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, 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 sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. En Berruecos lo mataron y en Santa Marta murió. Simón, 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 en Berruecos lo mataron. Pero a su pueblo brindó el amor con que lo amaron. Simón, 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 el amor con que lo amaron. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Un hombre de tanta talla siempre a los pueblos sirvió. Simón, 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 un hombre de tanta talla. Sentado al lado de Dios, sigue librando batalla. Simón, 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 sigue librando batallas. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Simón, 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 Simón. Un saludo a todas y todos. Estamos en batalla permanente por una comunicación diferente. Es referente diferente en este 2026. Quiero agradecerle a toda la audiencia que estamos trabajando temas que son y están constitucionalmente adaptados al desarrollo nacional. Felicitar a nuestras y nuestros invitados que siempre están pendientes, pero también a nuestra audiencia. Hemos tocado temas como lo es el cambio climático, la inteligencia artificial, el eurocentrismo, que es toda una historia de profundidad saludar arbitral de la ciencia, que no es poca cosa hoy en este 2026 que estamos arrancando. Esto ya estaba programado,
Nosotros teníamos una visión de estar en un año en el cual tenemos a los venezolanos investigadores, está la ciencia, está la tecnología, está la educación universitaria, transversalmente e intrínsecamente complementando el desarrollo constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Hoy tenemos al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología 2025, al profesor y doctor José Vicente Hernández, vicerrector administrativo de la Universidad Simón Bolívar. Control de plagas y cultivos, es el desarrollo nacional. Profesor, bienvenido, para mí es un honor. Más aún, usted fue presidente de la IDEA en estos tiempos en el que el conocimiento, la investigación universitaria salió a dar al profesor Estefan, rector de nuestra Universidad Simón Bolívar, al profesor Víctor Teotisco, vicerrector académico. Por aquí vino también el profesor Emilio Hernández. Vienen estos días, vamos a seguir trabajando temas. Nuestro decano de estudios profesionales. No, y dio una visión de un decanato que hoy está dándole luz a lo que son los estudios profesionales. Y no podía faltar que usted tiene investigación, bueno, dentro de todo el trabajo que tiene académico de la Universidad Simón Bolívar, también administrativo, tiene trabajo de investigación, lo que son los cultivos, lo que es el tema hoy agrario, el café, el cacao, pero son muchas cosas, porque quería que usted nos diera de verdad una antesala. Bueno, ante todo, muy buenos días a usted, profesor, gracias por la invitación al programa, a la audiencia, los mejores deseos para este año 2026. Sí, bueno, y toda una trayectoria no solamente en la parte agrícola, sino en la parte de salud pública. Nosotros, digamos, en los últimos 20 años, 25 años de investigación, dando respuestas, una de las cosas importantes para el Estado venezolano, bueno, nosotros dimos respuesta conjuntamente con investigadores de la Universidad Central de Venezuela al problema de salud pública del nororiente de Venezuela, en este caso el caso de la palometa peluda, Ilesia metaus, en los estados, el problema de, digamos, de salud pública ahí en los estados Sucre, del Tamacuro y Monagas, de hecho produciendo soluciones biológicas, salidas de ahí de los mismos manglares de esos tres estados. Y por supuesto en el ámbito agrícola también produciendo soluciones, todas soluciones compatibles con la preservación del medio ambiente. Soluciones, digamos, de entender cómo funciona la naturaleza y entonces tratarla de intervenir para beneficio de la población, tanto en el caso desde el punto de vista agrícola como desde el punto de vista de la salud pública. Sí, nosotros hablamos inclusive con los técnicos y con los responsables, por ejemplo, de la salud pública, de la Dirección General de Salud Ambiental, hablamos de un cambio de paradigma. Nosotros veníamos del DDT, del malatión, del paratión, veníamos de ese paradigma de aplicación de productos químicos con todas las consecuencias que tienen, y le hablamos de cambio de paradigma porque, bueno, se está implementando formas de control totalmente compatibles con el resto de los componentes de los ecosistemas y compatibles pues, con la salud del hombre, pensando en un cambio de paradigma también desde el punto de vista de lo que es el manejo integrado de plagas, centrando las políticas de manejo en el ambiente y en la preservación de la salud de los seres humanos. Fíjese, hoy que uno ve todo el problema estructural que tiene la humanidad, no podía faltar que nosotros estemos trabajando con la salud pública y con los alimentos. Y hoy vemos cómo a lo venezolano, yo hice un trabajo postdoctoral, tiene que ver con la talasocracia, nada más y nada menos el trabajo que usted nos está hablando con lo que tiene que ver la palometa peluda, que es un pescado, una biomasa, pues vamos a llevarlo técnicamente, que ha dejado en el estado Sucre bastante afectación. Vemos hoy como nuestros investigadores, oportunamente, quiero saludar igualmente a los que han estado involucrados. Yo vi a la gente de la Universidad de Oriente involucrada ahí, no sabía, fíjate, a mí me gusta hacer programas sin
teleprompter, sin ningún tipo, y vemos el esfuerzo que ha salido para tratar de controlar como se ha hecho oportunamente ese tipo de situaciones, profesor. Sí, en el caso, por ejemplo, en este caso de los 3 estados nororientales, de hecho es un problema de estratégico. Yo inclusive, porque tenemos 3 estados limítrofes, en este caso es un problema entomológico. Sí. Un problema entomológico que es una polilla que está en esa zona. De hecho, el primer reporte para nosotros es del año 37, donde se da, digamos, un petrolero que cargó en el puerto de Caripito, iba de Caripito, iba a Port Everglades en los Estados Unidos, y cuando llegó a los Estados Unidos toda la población estaba afectada porque estando en el puerto, bueno, hubo una explosión poblacional, toda la población fue expuesta a las polillas urticantes. Estas polillas urticantes, cuando están revoloteando alrededor de la luz, liberan unas escamas que son urticantes y producen unas fuertes dermatitis en la piel de los seres humanos. Bueno, ese problema viene desde ya reportado. De hecho, nuestros vecinos, Cayena, Surinam, Cayena, por ejemplo, en el año 2012 celebró o hizo reflejo de los 100 años de explosiones poblacionales de ese insecto. Y ese insecto se mueve en toda esa zona de Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam, se mueve ahí, y entonces hay explosiones poblacionales. Y bueno, nosotros hemos desarrollado investigaciones durante los últimos años y teniendo soluciones que salieron del mismo manglar. Nosotros ahí detectamos un hongo entomopatógeno que lo traímos a los laboratorios. Ese trabajo conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela, con el profesor Blas Dorta, se trajeron al laboratorio, ese hongo se caracterizó y se escaló y se masificó, y ahí el país cuenta, por ejemplo, con un producto para la aplicación, para el control de ese hongo, pero no solamente lo hicimos con un hongo, también lo hicimos con una bacteria. Detectamos que las poblaciones del insecto eran afectadas por una bacteria, esa bacteria se caracterizó. Y hoy en día el Estado venezolano tiene, digamos, independencia tecnológica. Antes todo el producto que se usaba para el control, cuando habían explosiones poblacionales, era importado de transnacionales. Hoy en día el producto, tenemos 2 productos que gracias a todas estas investigaciones, este desarrollo, se producen a nivel nacional, y el Estado venezolano cuenta, el Ministerio de Salud cuenta con una herramienta para lo que es el manejo y el control de esa importante plaga de salud pública en Venezuela. Sí, fíjate, ahorita que recuerdo, porque son muchas cosas que hay en el oriente. En este caso es una mariposa. Es una mariposa crepuscular. No es una biomasa, es una mariposa. Ahorita que estoy recordando, porque fíjate, estamos en vivo y a mí me gusta hacer los programas así. Vemos el esfuerzo también, no nada más a nivel, y hay que felicitar, no sabía que estaba también profesores y investigadores de la Universidad Central, felicito, que hasta el tipo de insecticida había que estudiar todo ese tipo de temas porque impactaban en la población. O sea, todo esto ha sido, y eso se ha controlado, profesor. Sí, mire, de hecho las últimas explosiones poblacionales estaban en plena pandemia, entre el año 20 y 21, y después que, de hecho, la ministra de Ciencia y Tecnología creó una comisión interinstitucional, una comisión por Gaceta, donde estamos representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de las universidades nacionales. A mí me honra formar parte de esa comisión, y creamos esa Comisión Nacional para el Control y Manejo de la Palometa. Hay un plan que se elaboró y hay un personal permanentemente haciendo vigilancia. Para controlar. Para haciendo vigilancia entomológica, y bueno, de manera exitosa se hicieron aplicaciones, aspersiones aéreas, tanto con el bioinsecticida Beauver, que es a base del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, y se hicieron también aspersiones aéreas en la región del estado Sucre y parte del estado del Tamacuro con el bioinsecticida del a base de la bacteria patógena Bacillus thuringiensis, toda producida en laboratorios de Venezuela. Pero imagínate, esas son cosas que, mira, y yo le agradezco que esté con nosotros aquí, usted como vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, que dale prestancia a lo que es la vitrina, pues, la vitrina de que la Universidad Simón Bolívar cuenta con investigadores y igualmente están enlazados en las políticas públicas con nuestro gobierno. ¿Sabes? Por eso es que es importantísimo esto. Entonces yo tenía que arrancar, usted me disculpa, yo soy celoso, tenía razón Wilder, el profesor Wilder,
profesor Omar, teníamos que salir como lo prometido en diciembre, que dijimos aquí que íbamos a ir hacia la profundidad de lo que es el conocimiento. Uno como docente universitario, yo estuve inmerso en el Ministerio de Educación Universitaria en un tiempo, ya estoy en otras áreas, pero es eso, teníamos que darle, y quiero agradecerle a usted porque usted estuvo aquí cuando estaba en el IDEA, cuando se fundó TVFAN, imaginémonos esto. Es correcto, sí, formamos parte de la historia ahí de la fundación con todo el grupo, estaba el general Coronado en ese momento. Coronel Coronado. Coronel Coronado. Nosotros tenemos ya 10 años con el programa de televisión, que en paz descanse, y quiero saludar a su afectuosa familia. Para mí es Coronel Coronado de la aviación. De la aviación militar bolivariana. Quiero saludar a su afectuosa familia, pero fíjate, sí tenemos unos videos que es de otras partes del mundo que tienen que ver con su área de investigación, los cultivos, lo que es el tema también de toda esta fórmula que es importante. Por favor, fíjate, aquí yo estoy aquí viendo la delineación, el tema agrícola, todo esto, pero claro, estamos buscando otro ejemplo y vemos todo cómo empezamos en esta vitrina con el profesor José Vicente Hernández, que le dio todo un prisma a lo venezolano y buscando soluciones que hoy están operacionalizando políticas públicas. Vamos a ver ese video. En el sentido moderno, una plaga es una situación en la cual un organismo vivo produce alteraciones fisiológicas en otro, causando un daño que repercute a la economía de una comunidad, al afectar salud, cultivos, animales domésticos o medios naturales de subsistencia. Muchos organismos no son tan perjudiciales por sí mismos como por el potencial que tienen de difundir enfermedades. Para que una especie se transforme en una plaga, intervienen factores climáticos, ecológicos, biológicos, en fin. Cuando el valor económico de las especies en riesgo es alto, se busca neutralizar la plaga. Y aquí es donde la ciencia y la tecnología entran al rescate. Vamos a ver. Aquí observamos cómo un gusano cogollero se alimenta del maíz. Como esta, hay muchas plagas que podrían afectar seriamente la economía de México, uno de los principales países exportadores de frutas y verduras. Nosotros agronómicamente consideramos una plaga un agente, un organismo vegetal, animal, que es potencialmente dañino para los vegetales. Estos agentes dañinos pueden ser virus, bacterias, moluscos, aves o inclusive roedores. Una de las plagas preocupantes para nuestro país es la cochinilla rosada del hibisco. Este insecto afecta a más de 200 plantas, entre ellas la guanábana, guayaba, mango, ciruelos, limones, jícama y jamaica. Otra plaga de importancia es la mosca de la fruta. Ahí tenemos 4 especies de moscas que se encuentran atacando el mango, que se encuentran atacando las naranjas, las guayabas, los zapotes, etc. Las plagas se controlan usando trampas, podas de árboles infestados, control químico y, en casos extremos, quema total de árboles o plantas infestados. Por reglamentación estamos obligados a realizar acciones como Senacica o Servicio Nacional de Sanidad a fin de propiciar o garantizar la condición fitosanitaria de los productos y que estos también se permita una exportación. Algunas plagas no están presentes en nuestro país, pero amenazan con entrar. A estas, los expertos las llaman plagas cuarentenarias. Cuando estas llegan a entrar a nuestro territorio, se toman medidas oficiales para que no se dispersen y se mantengan en sitios muy restringidos, hasta que se logre su erradicación. Ejemplos de estas plagas son la mosca del Mediterráneo, la palomilla de la vid, la palomilla marrón de la manzana y el picudo rojo de las palmas. Cualquier persona puede ver en las frutas y vegetales las huellas de las plagas. Por ejemplo, se ven manchas en la corteza, las frutas y vegetales se deforman o pierden su sabor. Incluso se puede ver a los barrenadores en la fruta o en las hojas. Te puedes dar cuenta cuando hay una plaga, por ejemplo, en moscas de la fruta, cuando tú abres un mamey y encuentras gusanos, cuando tú abres un mango y encuentras gusanos, cuando tú abres una naranja y encuentras
gusanos, y dices, o larvas, y dices, ¿esto qué es? Ese mango ya no te lo vas a comer, y muy probablemente ya no querrás comer mango en un futuro. Una forma de frenar el avance de las plagas es determinar si los cultivos que quieren ingresar al país están libres de plagas. Esto se hace en laboratorios especializados. En este tipo, por ejemplo, esta es una raíz de frambuesa que viene de otro país, y aquí podríamos encontrar dentro de ella que puede traer bacterias, puede traer nematodos, puede traer virus, y entonces en estos laboratorios el Senacica se enfoca a poder, en este caso, se incuban, obtenemos brotes y hay que hacer estudios para detección de virus, pero pudieran traer también nematodos. Si un alimento no está libre de plagas, las autoridades se aseguran de que no ingrese al país, ya sea un grano que se importó de Medio Oriente o manzanas cultivadas en Estados Unidos. Ahora, cuando comas un delicioso fruto o vegetal fresco, recuerda toda la ciencia que mantiene a las plagas lejos de tus alimentos. Es en laboratorios de este estilo, con la técnica de PCR, que se realiza el diagnóstico del HLB. Esta es la abreviatura de Wanglong-Bing, palabra de origen chino que significa enfermedad del brote amarillo. Es una enfermedad bacteriana incurable que llegó a México en 2009 y ataca diversos cítricos, tales como el limón, la naranja y la toronja. Destruye la producción, apariencia y valor de los árboles de cítricos, produciendo frutos amargos, incomibles y deformes. Los árboles infectados mueren en unos años. Aunque no es peligrosa para los seres humanos, sí ha destruido la producción citrícola en varias regiones del mundo. Te invito a que conozcamos más sobre esta amenaza y cómo podemos hacerle frente. De entrada, con el preventivo y diagnóstico que tenemos con este tipo de equipos en este tipo de laboratorios. Vamos con Factor Ciencia. Una bacteria de origen chino se ha convertido en el más peligroso asesino de árboles cítricos. Wanglong-Bing, o mejor conocida por sus siglas HLB, produce la enfermedad del brote amarillo. Aunque el HLB no afecta a los humanos ni a los animales, es una gran amenaza para las 550,000 hectáreas citrícolas en nuestro país, ya que inevitablemente mata a los árboles. Se propaga a través de la adquisición de plantas contaminadas que provienen de viveros no certificados, injertos infectados o la transportación de plantas sanas junto con enfermas. Sin embargo, el principal vehículo transmisor es un insecto llamado Diaphorina citri. Este pequeño ser de no más de 2 milímetros se considera un insecto vector, porque es el que transporta la enfermedad de una planta a otra. Y se disemina a través de un pequeño insecto conocido como cílido asiático de los cítricos, que al alimentarse la savia de una planta, posteriormente por el vuelo o por acción del viento llega a la otra y entonces deposita a la bacteria. De esta manera es que la enferma. Al introducirse la bacteria en el árbol, tardarán meses o hasta 2 años en brotar los síntomas, tiempo suficiente para que contamine a muchas otras plantas. Los síntomas de un árbol infectado son manchas en sus hojas hasta cambiarlas de un color amarillo, engrosamiento y aclaramiento de las nevaduras de sus hojas, brotes amarillos, pérdida de follaje, semillas pequeñas, frutos deformes o que no se desarrollan y cuyo sabor es desagradable. Finalmente, el árbol se seca por completo e irremediablemente muere. La enfermedad del HLB en México se detectó por primera vez en Yucatán. A partir de entonces, han proliferado plantas y árboles infectados en los 23 estados citrícolas del territorio nacional. Actualmente, esta epidemia no tiene cura, por lo que ha puesto en jaque a los productores de nuestro país debido a la expansión de la bacteria en los huertos de naranja, mandarina, toronja y especialmente limón. La situación del limón es seria porque es la especie más susceptible al HLB. Así entonces, si no se hacen las actividades correctas y en la medida en que se requiere, definitivamente sí están en un serio problema. Ante este panorama, las autoridades encargadas de sanidad agroalimentaria han implementado una campaña de prioridad nacional contra el HLB,
con acciones de vigilancia estratégica, muestreo, diagnóstico, control y capacitación. La campaña está dirigida a más de 67,000 productores de cítricos, cuya producción es de 7 millones de toneladas al año, con un valor de 10.200 millones de pesos. Es fundamental que el productor utilice plantas limpias, plantas certificadas, que también busque plantas que en su huerta parezcan estar enfermas y proceder a eliminarlas con oportunidad, y por supuesto que se asocie con sus vecinos para controlar al insecto con oportunidad. Los científicos mexicanos investigan la forma de erradicar el HLB y todo apunta a que la solución será mediante modificaciones genéticas a las plantas citrícolas para hacerlas resistentes a la criminal bacteria. Fíjate, es importante, profesor, usted que es investigador, que tiene toda esta visión pertinente que... El problema, digamos, los problemas entomológicos en agricultura son porque tienen que ver con la producción de alimentos y hay problemas que son bien complejos. No obstante, el país cuenta con capacidad científica y tecnológica para desarrollar soluciones. Por ejemplo, Claro, esto es un modelo, esto viene de México. Sí, pero no somos ajenos a esa situación de México, de hecho, eso está en Venezuela. Nosotros tenemos un experto, el profesor Francis Girot de la Universidad del Zulia, le ha estado dando seguimiento a estos virus y a todas estas bacterias que producen todas estas enfermedades, tanto en tomate como en cítricos. Él ha estado haciendo revisiones permanentes, sistemáticas, y bueno, buscando las soluciones. Las soluciones son simples, pero hay que, digamos, es necesario por eso la investigación y el seguimiento. Ahora, hay muchas cosas donde tenemos ya paquetes, producto de la investigación que se ha realizado en el país, paquetes y referenciales tecnológicos que tienen que ver muchas cosas con cuestiones sencillas, porque, digamos, aquello que fue la filosofía de la Revolución Verde, nosotros tenemos que dejarlo atrás, porque ¿qué era la Revolución Verde? El aumento de la producción y la productividad, pero utilizando insecticidas tradicionales, las químicas de amplio espectro. Pero cuando las químicas de amplio espectro, nosotros estamos rompiendo los equilibrios ecológicos. ¿Por qué? Porque en todo sistema o agrosistema, tanto hay individuos beneficiosos como hay individuos perjudiciales. Y los individuos beneficiosos son los que nos permiten mantener los equilibrios. Y entonces muchas veces la solución que nosotros estamos tratando de implementar, por ejemplo, con el uso de un insecticida tradicional, lo que nos puede es aumentar el problema y hacerlo más complejo. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo los equilibrios ecológicos y estamos eliminando los enemigos que están ahí. Fíjense que en el caso específico que decía Palometa, nosotros haciendo las inspecciones en el campo, encontramos, de repente, cuando estábamos buscando muestras para traerlas a los laboratorios, encontramos una epizotia, encontramos una cantidad importante de insectos momificados que está pasando aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí y traemos. Y bueno, de ahí derivamos insecticida biológico. Igual ocurre en el caso hay muchos enemigos naturales, por ejemplo, lo que vemos con palometa peluda, tenemos chinches, tenemos aves inclusive, tenemos algunos otros organismos que son enemigos naturales y nos ayudan a formar las poblaciones. Entonces eso es importante conocerlo antes de intervenir, porque más puede ser el problema que generamos aplicando un producto que el problema que estamos solucionando. Por ejemplo, en el caso del cultivo del cacao, que hay, bueno, toda una situación a nivel nacional con una enfermedad producida por un hongo, que es el caso del escobo de bruja. Bueno, la escobo de bruja es manejable y se puede manejar el caso de lo que tenemos en el caso de los insectos que atacan y le transmiten enfermedades a los cítricos. Agricultura en Venezuela, en el caso del cacao, de la misma manera. O sea, nuestros productores se quejan de que el escoba de bruja los tiene diezmados. Bueno, pero la escoba de bruja, si nosotros hacemos un buen manejo, solamente con hacer manejo de las plantaciones de cacao, manteniendo un control de maleza, manteniendo una buena regulación de la sombra, manteniendo una buena poda, eliminación, digamos, del patógeno, eliminar población del patógeno, nosotros podemos estar diezmando esa enfermedad de manera importante y lo conocemos. Con plagas, nosotros demostramos, por ejemplo,
que habían plantas que estaban ahí, que los insectos que el cacao, las hojas del cacao, que disminuyen su área fotosintética. Nosotros demostramos con investigaciones que si nosotros dejamos algunas malezas, los insectos que foliaban el cacao preferían esas malezas hacer herbivoría sobre las plantas de cacao. Entonces son observaciones, investigaciones, demostraciones de que soluciones a nuestros problemas están ahí dentro, lo que hay que buscarlas. Y hay todo un arsenal de microorganismos suelo que pueden ser antagonistas, que pueden ser beneficiosos si nosotros los caracterizamos, vamos a utilizar como bioestimulantes de crecimiento. El caso, por ejemplo, de las microorganismos en puentes y ayudan a los nutrientes pasen que pueden estar retenidos y ellos contribuyen a que puedan pasar del suelo a las plantas. Los hongos antagonistas que eliminan otros hongos que están ahí en el ambiente. Entonces, ante la investigación, conocer la función del organismo y aprovechar el beneficio del hombre. Por eso es importante, digamos, estar realizando investigación permanente. Ahí donde está la Simón Bolívar, por eso que este espacio se quedó, bueno, nació con las universidades y hoy y vemos que a lo que con nuestras universidades es que se puede ir fortaleciendo, es decir, esto es una vida continua, ¿eh? Aquí no hay para dónde agarrar, esto es una vida académica continua. Profesor, quería permitirme irnos a una pausa. Yo creo que tenemos que venir con un tema también, son cultivos estratégicos a los venezolanos. Sé que usted tiene un trabajo también en todo ese tema de investigación y quiero felicitar de verdad a todo este esfuerzo científico que constitucionalmente ha arropado a una gran cantidad de venezolanas, venezolanos y de otras tierras que están en nuestra República Bolivariana de Venezuela, que hacemos con todo esto soberanía, representamos lo que es la independencia, la tecnología con educación universitaria. Vamos a ir a una pausa, no se separen, vamos a irnos, tenemos el primer reporte vial, me están indicando aquí de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de la autopista regional del centro. Vamos a irnos a ver cómo está nuestra autopista, vamos a irnos a una pausa rapidito y volvemos con esta fórmula perfecta que es referente informativo hoy, 15 de enero del 2025. Vamos a una pausa. Volvemos. Importante hoy que estamos trabajando temas desde la educación universitaria, lo que se puede hacer los venezolanos y lo que se ha hecho. Y lo que falta aún por hacer, porque son muchas cosas, porque la investigación pertinente, ¿no? Y ahí hay una pregunta que dejamos en el aire, a propósito, pues, que son los cultivos estratégicos y cuál es la episteme, la visión epistémica que tiene nuestro investigador José Vicente Hernández, vicerrector de nuestra Universidad Simón Bolívar, vicerrector administrativo. Profesor, ¿cuál puede ser la visión de estos temas que son estratégicos para la patria? Bueno, fíjense, bien interesante la pregunta y el Estado venezolano ha venido avanzando en eso. De hecho, el presidente Chávez tuvo una visión importante y creó la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, uno de los cultivos estratégicos para el país, estratégicos de todo punto de vista. Primero, porque es un cultivo de exportación. Segundo, que es un cultivo ecológico que ayuda a preservar la fauna, los bosques, los suelos, el agua. Es un cultivo tropical, es un cultivo de aquí, de América, es un cultivo de Venezuela y tiene una ventaja comparativa con otros países que, primero, Venezuela tiene tradición de producción, que es un cultivo de aquí, y que tenemos un reconocimiento mundial por tener un germoplasma de altísima calidad. Entonces, eso es una cuestión muy bondadosa
Y importante para el país ese cultivo porque de hecho el 95% de la producción mundial de cacao, una vez que llegó cacao de Brasil a África, la mayor parte del germoplasma de cacao a nivel mundial es cacaos amazónicos. Y nosotros hay un grupo de países, entre ellos está importante Venezuela, y esos que se llaman cacaos forasteros, cacaos amazónicos, que no son cacaos finos de aroma. Hay un caso de alrededor de unos pocos países y entre ellos Venezuela, reconocidos como países que producen cacaos finos de aroma. Y esos cacaos finos de aroma tienen una importancia porque tienen un mercado mundial asegurado. Nosotros, de hecho, somos un país que nuestro primer producto de exportación durante la colonia y parte de la independencia fue el cacao. Nosotros tuvimos 100 años siendo los primeros exportadores de cacao y de ahí viene, digamos, esa tradición y ese reconocimiento. Y después, bueno, hemos estado siendo reconocidos como un país que produce cacao fino de aroma cuando descuidamos las políticas públicas y eso entonces nos baja en la cara, pero tenemos una riqueza ahí desde el punto de vista fitogenético, que es la diversidad y la calidad de esos materiales de cacao, que se ha hecho investigación, hay uno acumulado, pero se requiere seguir haciendo investigación. Nosotros, de hecho, en la universidad, en este momento estamos desarrollando, que tener ahí para hacer docencia, investigación y extensión, ese germoplasma nacional. Ya hemos, con colaboración de la Ministra de Ciencia y Tecnología, recibimos, por ejemplo, un lote de plantas, que es una superficie de aproximadamente de 3 hectáreas, donde vamos a tener los lotes de planta para hacer docencia, investigación y extensión de cada uno de estos materiales nacionales, pero queremos ir más allá, queremos ir a hacer rescate genético. Nosotros tenemos unas zonas totalmente inexploradas, las partes altas del estado Aragua, todo lo que es la península de Paria, hacia allá, hacia el Tamacuro, todos esos valles entre, por ejemplo, nosotros conseguimos cacao después de Carúpano hasta allá, hasta Macuro, y todos esos valles después de Huiria, todos son plantaciones de cacao y hay toda una tradición ahí, y hay unos materiales ahí, material genético que hay que rescatar. Entonces, y el cacao es un cultivo que genera divisas, pero que tenemos que hacer investigación para transformarlo, hacer investigación aguas abajo y hacer investigación aguas arriba. Nosotros debiéramos estar ahorita compitiendo estratégicamente con Ecuador. Nosotros deberíamos tener, en lugar de tener unas 80.000 hectáreas de cacao, ponemos áreas potenciales en todo el estado Amazonas, el estado Barinas, en el estado Bolívar, en el estado del Tamacuro. Tenemos áreas potenciales para nosotros tener por lo menos 500.000 de hectáreas de cacao y nosotros abastecer el mercado mundial, esa demanda que puede estar insatisfecha, pero haciendo investigación, no como hemos hecho durante 100 años como el petróleo, exportando materias primas sin darle valor agregado, sino la investigación es la que nos va a dar el detalle de darle valor agregado a esa materia prima, tanto aguas arriba como aguas abajo, en todo lo que es resolviendo los problemas de plagas, enfermedades, la producción de suficiente material de siembra, resolver los problemas fitopatológicos, los problemas entomológicos que tiene el cultivo y entonces dándole valor agregado, transformando esa materia prima, no seguir en la política de estar exportando almendras de cacao, que nuestras almendras son muy famosas. ¿Se utilizan para qué? Para darle aroma y sabor a los chocolates finos en Suiza, en Bélgica, en todos los países industrializados, y nosotros tenemos que desarrollar esa industria. Ese es un tremendo potencial. Reciente vimos, de hecho, al presidente de la República en un evento de café, donde salieron unos materiales premium, unos materiales de excelente calidad, aunque el café no es originario de América, el café viene de Asia, Abisinia. Bueno, el café fue introducido aquí porque se presentó en esa zona una enfermedad que fueron las rollas y acabó con los cafetales, no se hizo comercial el cultivo y entonces se fue traído aquí, se introdució en América se adoptó muy bien, en Venezuela se adoptó muy bien. A partir de 1810, 1811 comenzó una producción importante de café y nosotros desarrollamos áreas. Todas estas zonas que estamos aquí alrededor, está la televisora, eran haciendas de café, todavía persisten algunos relitos. ¿Y qué fue lo que planteó el presidente en ese excelente feria que hubo del café, donde hubo, digamos, catadores internacionales y se vio la calidad?
Por ejemplo, hay un material que tenemos ahí que nosotros lo recibimos ahorita de línea, que tenemos vivero y estamos haciendo, lo que nosotros queremos sembrar café alrededor de toda esta montaña. Claro. Y que la universidad igual haga docencia, investigación y extensión, tener ahí todo el germoplasma de café nacional y que está aquí, las variedades que se han desarrollado. Por ejemplo, hoy tenemos una variedad que ganó premio en esa feria internacional que se hizo del café, que es Línea 001. Nosotros recibimos material porque lo estamos haciendo conjuntamente con el Instituto Venezolano de Investigación Científica, recibimos de ellos la semilla, tuvimos un vivero de unas 20.000 plantas del año, que lo comenzamos a mediados del año pasado, y ya estamos sembrando ese material Línea 001 para producir semillas para los productores, para producir plantas. Parece ser que hay metas este año de producir unas 5 millones de plantas de café y esto es beneficioso para todos porque claro, genera fuentes de trabajo, pero generar fuentes de trabajo además estamos dándole protección, estamos aumentando la diversidad en nuestros bosques y estamos protegiendo nuestros suelos, nuestras aguas y nuestra fauna, porque estos son cultivos que son conservacionistas, claro, tanto el café como el cacao, y hay una tradición del cultivo a nivel nacional. Pues, por eso la importancia y por eso son cultivos estratégicos, porque nos aumentan también a no ser un país monoproductor, sino un país con una producción diversa, una diversificación de nuestra producción, y son cultivos que si nosotros los transformamos, por ejemplo, en el caso del cacao tenemos 3 subproductos que podemos sacar, tenemos la manteca, tenemos el licor, tenemos el polvo de cacao, y ese licor de cacao y esa manteca y todo eso transformado para cosméticos, para la industria alimenticia, para la bombonería. Bueno, hay todo un panorama hacia adelante que tenemos que... Y es una piedra, digamos, darle una patada al suelo porque tenemos un reconocimiento mundial. Somos un país que produce cacao y no aroma y tenemos una tremenda diversidad. Tremenda vitrina, es la educación universitaria que está vinculada a la ciencia, la tecnología y la innovación. Uno como universitario, esas políticas que tiene que ir concatenadas hacia lo que es romper con la dependencia. Es hoy producir aquí, está nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, especialista en todo el tema económico, nada más y nada menos, igualmente, viendo toda esta visión, tenemos una experiencia que un video del Salvador, que también ellos han tenido, porque hemos buscado también material audiovisual, pero ya usted nos dio toda una fórmula paradigmática de lo que es y debe ser la política, como se está haciendo, de lo que es nuestro cultivo estratégico, que es el café y el cacao. Lo invito a verla. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. En esta área se aísla y se identifican las bacterias patógenas que son causantes de contaminación en alimentos. Una de las plagas más nocivas para los agricultores es la mosca del Mediterráneo, que afecta a más de 250 productos agrícolas. Esta deposita sus huevecillos en frutas y vegetales, mismos que dañan desde que son larvas y los destruyen cuando se convierten en gusanos. Para controlar su población sin tener que erradicarla, los gobiernos de México y Estados Unidos construyeron en Chiapas una fábrica de insectos estériles, mismos que al ser liberados en la frontera con Guatemala y aparearse con moscas silvestres, interrumpen el ciclo de producción y reproducción de estas, controlando un poco el norte del continente en esta parte. Checa la tecnología que se utiliza aquí. La Ceratitis capitata, conocida como mosca del Mediterráneo, es una plaga altamente destructiva que ataca productos como el café, la guayaba, la mandarina, la naranja dulce y la naranja agria. La mosca adulta coloca los huevecillos en la fruta y ahí eclosionan y se forma una larva o gusano. Y esto es lo que le causa el daño a la fruta, que ya no se puede comercializar, o si se comercializa es muy castigada en el precio. Debido a su adaptabilidad climática, la mosca del Mediterráneo ha recorrido gran parte de nuestro planeta. Originaria de África, específicamente de Egipto, emigró al Mediterráneo, donde tomó su nombre. Después, logró llegar al Caribe, se dispersó hacia América del Sur para posteriormente extenderse a Centroamérica. En 1977, entró a México por la frontera con Guatemala.
En 1978 se creó en nuestro país, con apoyo de los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, el programa Moscamed, el cual tiene como propósito eliminar a la mosca del Mediterráneo. Así, se realizan acciones para detección, control y erradicación del insecto. Pero la clave para abatir esta especie es la producción de más moscas. En Metapa de Domínguez, Chiapas, se encuentra una fábrica de moscas del Mediterráneo, la cual produce alrededor de 26,000 millones de pupas al año. Las moscas que se cultivan son machos estériles y su producción se realiza bajo un estricto proceso de calidad que permite mantenerlas en óptimas condiciones en sus estados de huevo, larva, pupa y mosca. El proceso inicia desde la recepción de los huevos, los cuales son traídos de Guatemala y se incuban en botellas bajo un sistema de burbujeo. Después, se siembran en charolas encima de una dieta, que es una mezcla triturada de plantas, agua y otras sustancias que será el alimento de las futuras larvas. Al madurar las larvas, se provocan las condiciones necesarias de oscuridad, temperatura y humedad para su transformación en pupas. Después, son pintadas con una tinta fluorescente para diferenciarlas de las moscas silvestres y son irradiadas para hacerlas estériles. Cuando las pupas están maduras, son empaquetadas en contenedores con alimento, agua y hasta un accesorio de reposo para la futura mosca. Las moscas son liberadas en aviones que vuelan en la zona fronteriza con Guatemala, donde se encuentran con hembras silvestres de su especie. El secreto para que las hembras elijan un macho estéril es soltar un mayor número de machos producidos en laboratorio que los ejemplares que se encuentran en su ambiente natural. Así que estadísticamente, el resultado es sumamente satisfactorio. Entonces hay mucho potencial de que ganemos en ese sentido con el macho estéril, la cópula. Y si hay una cópula con un macho estéril, ya no hay progenie. Y automáticamente la especie se autoextingue. La técnica del insecto estéril constituye una barrera biológica segura para los cultivos y la economía nacional. Es así como México, al estar libre de la mosca del Mediterráneo, mantiene un reconocimiento que le permite comercializar frutas y hortalizas en los mercados nacionales e internacionales. El Senacica, su función primordial es reducir los riesgos de presencia de plagas y enfermedades y esta tarea fundamentalmente de contaminantes, de todo lo que significa la calidad y la inocuidad de los alimentos, así como la salud de los animales, tanto terrestres como acuáticos, y por supuesto la prevención y eliminación de plagas y enfermedades de las plantas. Para esto es indispensable contar con elementos científicos altamente capacitados. Bueno, es muy importante resaltar que la ausencia de enfermedades y la ausencia de plagas no se nota. El problema se nota cuando hay una plaga o una enfermedad y a causa de esta, por ejemplo, un producto está ausente del mercado. Si una enfermedad llega y afecta a una especie animal y esta especie animal se ve disminuida su capacidad productiva, entonces la oferta de ese producto en el mercado, huevo, carne, leche, se vería disminuida. Y también la condición de calidad, que tú consumas alimentos que no te hacen daño, significa que el proceso de producción, las buenas prácticas de manejo, el sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades ha estado funcionando. Esos son temas que el consumidor no percibe, no se da cuenta. El consumidor se da cuenta a la hora que consume un producto sano. Una manzana que no tiene presencia de gusanos, por ejemplo, o de lesiones de un insecto, o una carne que tiene un buen sabor, una buena calidad y que además no te hace ningún efecto negativo. Desarrolla tecnología en beneficio de los pequeños y medianos productores e industriales de la comunidad. Vayamos a ver qué hace el Politécnico en Papantla. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Se puede comer crudo, a mordidas o rebanado, mezclado en ensaladas o en salsas. Es el ingrediente ideal para hacer exquisitos guisados. Este hermoso fruto rojo es tan versátil que ha conquistado los paladares de todo el mundo. Su color se debe al licopeno,
un pigmento antioxidante de la familia de los carotenoides, que es benéfico para el organismo. Esta hortaliza es un regalo de México para el mundo. Se domesticó para consumo humano en Mesoamérica hace más de 2600 años. Es por eso que en nuestro país existen muchas variedades nativas y ancestrales. Tras la conquista, los españoles llevaron el jitomate a Europa y de ahí se extendió su consumo al resto del mundo. Por ejemplo, en Italia es esencial en muchos de sus platillos icónicos como la pizza, la lasaña o la ensalada caprese. Le llaman pomodoro, que significa manzana de oro. ¿Se han preguntado cómo cultivar jitomate en tierras muertas? Esto es, suelos carentes de nutrientes que hacen muy difícil o imposible el desarrollo de una planta. De esto nos va a hablar el maestro en ciencias Francisco Javier Picasso Castañeda. Él es investigador del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, el CIITA, Unidad Veracruz. Muchas gracias por recibir a Factor Ciencia, maestro. Bienvenidos, gracias. Es un placer estar con ustedes. Y efectivamente es un reto más para los productores el que puedan ellos, con estos paquetes tecnológicos, poder avanzar en la producción de hortalizas. Y en este caso estamos con tomate en un suelo muerto, como tú lo dices precisamente, son tepetates como lo conocemos en el argot agrícola. En lo que no tenemos nutrientes que se desdoblan para el proceso de las plantas, son tierras que se compactan muy fuerte, son tierras que se hacen muy duras para poder la raíz empezar a trabajar. Dentro de las investigaciones del CIITA, precisamente, estamos trabajando con innovaciones tecnológicas que nos permitan desdoblar estos suelos. Y son tratamientos simples como acolchados, como lo estás viendo ahorita, son acolchados que mantienen los nutrientes. Hacemos algunos tratamientos en la tierra para poder aplicarle esos nutrientes. Y una característica de estos tomates, como lo estamos trabajando ahorita, es que no estamos utilizando químicos. Prácticamente estamos haciendo materias orgánicas, estamos composteando, estamos haciendo con materia orgánica. Por ejemplo, estamos utilizando gallinaza, que es prácticamente un nitrógeno, fósforo y potasio del excremento de la gallina, que es prácticamente un desdoblamiento de nutrientes y que la tierra lo asimila muy bien a pesar de sus características físicas de la propia tierra. Eso se me hace importante porque finalmente sabemos de los problemas de los suelos que tiene el país. Suelos erosionados, suelos donde no se han rotado cultivos, suelos con problemáticas y que por supuesto no responden a las necesidades de los productores. ¿Qué es lo que está pasando en los suelos? Y bueno, este tipo de suelo que está aquí, ¿a dónde corresponde? Este suelo fue sacado de la parte de atrás de las propias instalaciones. Estamos hablando del cerro de las instalaciones. Prácticamente son suelos muertos, precisamente para que los productores de la región que vean esta cantidad de suelos, que no tengan temor a poder hacer sus siembras, que ellos puedan sembrar sus hortalizas y puedan hacer el manejo. ¿Cuáles son las ventajas que tendrían los productores, además de aprovechar el suelo que tienen, de realizar este tipo de tecnología? Son paquetes tecnológicos muy simples que no le van a hacer un gasto mayor a la economía familiar. Prácticamente estamos aplicando lo orgánico que ellos tienen. Todos en la casa tenemos desperdicios orgánicos de las verduras, de lo que tenemos. Si hacemos composteo, si empezamos a hacer el exhibiado, que es la parte en lo que sacamos esos nutrientes de esa descomposición de las plantas, son los alimentos para las nuevas plantas. Entonces aquí atacamos dos factores muy importantes. Primero, la integración social, donde todos se involucren en la parte social para la producción de sus propias hortalizas. Y en un segundo momento, que su economía no se vea afectada en la inversión. Van a poder tener alimentos y van a poder tener excedentes. Esos excedentes intercambiarlos con los vecinos, hacer movimiento. Entonces es una economía circular como la que manejábamos antes. Y esta es una tradición que se va perdiendo con el transcurso de los años. Anteriormente en la región se cultivaban los propios alimentos en traspatio, se hacían sus propios huertos, se tenían sus propios alimentos. Ahorita ya no, ahorita ya es más fácil salir a los mercados y comprarlos que hacerlos. Entonces queremos regresar esa parte de la investigación a que se pueda empezar a trabajar con ese desarrollo social. ¿Cuál es el pronóstico de productividad que van a tener estas plantas de tomate?
En esta área tenemos 1000 plantas sembradas, es una superficie de 700 metros y aproximadamente calculamos que tengamos de 6 a 7 toneladas de producción de tomate o jitomate, como lo conocen en la parte de la República, en que nos permita pues cada una de las plantas de darnos a 6 a 8 kilos de jitomate cada una de ellas en un ciclo corto. Estamos hablando de un ciclo de 4 meses. Estos 4 meses es la vida natural de la planta, pero la idea es que empecemos a incrementar la producción y que las plantas tengan un poco más de vida. Y ahorita, bueno, todavía las plantas no crecen lo suficientes. ¿Qué edad tienen estas plantas? Ahorita estas plantas tienen 3 meses. Se han desarrollado aproximadamente alrededor de 40 centímetros, ya las tenemos de cómo llegaron. Y ya hay floración, quiere decir que ya está empezando los ensayos para empezar a tener fruto. En 2 semanas creemos nosotros que ya tenemos ensayos completos. El ensayo es que ya tengamos la fruta, que tengamos ya el tomate en forma para empezar a tener llenado, empezar a tener color, tamaño y ya empezar a sacarlo a la producción. Muy importante lo que nos dices. Muchísimas gracias, maestro. Que es importante todo esto porque a la vez que, a pesar de que son experiencias de otro país, vemos también que ante todo, así como cultivos estratégicos, tiene su cuidado que ustedes han investigado y mantienen todos los controles. ¿Qué podemos decir de esto, profesor? Bien interesante que planteaba el video porque es la filosofía que nosotros, el grupo de investigadores que manejamos, gente de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Simón Bolívar, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, hoy en día también del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo e Innovación Cacao, que está en Barlovento. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los insectos, en los cultivos, nosotros no hablamos de insectos plagas, sino nosotros hablamos de insectos asociados al cultivo, porque están ahí de manera natural, son parte de los componentes del ecosistema. Es un ecosistema. Y por eso hay que entenderlos y estudiarlos. Y entonces hay unos que son dañinos y hay unos que son beneficiosos. Pero si nosotros aplicamos una solución, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los insecticidas son de amplio espectro. O sea, que ellos no discriminan en el tipo de insectos. Si yo aplico un insecticida, por ejemplo, en el caso del cacao, nosotros tenemos que la producción se basa fundamentalmente en una mosquita mínima que es la que poliniza la flor, y si yo aplico un insecticida estoy eliminando las poblaciones de esa mosquita. Compleja. Un insecticida de amplio espectro. Entonces, por eso es importante conocer las relaciones, un poco se hay, las relaciones que hay ahí. Y por eso es que es importante que esté compartiendo con nosotros usted aquí. No solamente los insectos, que son, digamos, organismos que uno visualmente ve, sino que hay todo un conjunto de microorganismos que están también en el aire, hongos, bacterias, riquezas, virus que están ahí, y que algunos son dañinos y otros son beneficiosos. Bueno, entonces hay que estudiarlos y entenderlos y ver entonces cuál es la forma en que se interviene para poder, digamos, manejar bien, porque muchas veces un problema de un cultivo, la solución está dentro del mismo cultivo y tiene que ver con el manejo. El investigador ahí muy bien decía que él, por ejemplo, llegaba a una plantación y si no veía ningún tipo de artrópodo, en este caso una araña, él se alarmaba, pues dice, bueno, aquí está pasando algo que no es normal, y era el ejemplo que yo les colocaba en el segmento anterior de, por ejemplo, los exfoliadores del cacao, que hay coquitos. Nosotros tenemos 4 grupos megadiversos, que son los coleópteros, que son los cocos, los lepidópteros, que hay lepidópteros que son beneficiosos y otros dañinos, los lepidópteros, los dípteros y los himenópteros. Y los himenópteros la mayoría son beneficiosos. Bueno, tenemos las hormigas que cortan hojas, en este caso los que nosotros conocemos comúnmente como balsaco, pero de hecho a veces el daño neto, lo que hacen neto es más beneficioso que lo que no hacen. Por ejemplo, nosotros demostramos en las plantaciones de pino de uberito que hay porciones importantes de hormigas cortadoras de hojas que estar durante 15, 20 años en un ciclo de plantación cortando hojas y tirando al suelo, las hormigas eran las que hacían el trabajo del manejo forestal. Pero después de que en rodales de plantación donde hubo altas poblaciones de hormigas que se estuvo incorporando materia orgánica al suelo, bueno, el segundo turno de plantación crecía mucho más rápido y aumentaba la diversidad de plantas, por ejemplo, en esos ecosistemas de sabana. Entonces, digamos, un efecto beneficioso a largo plazo. Y es lo que nosotros pensamos que ocurre, digamos, la teoría que tenemos en el caso, por ejemplo, de la palometa peluda.
la palometa peluda, las larvas están defoliando las hojas en los manglares y ¿qué es lo que están haciendo? Abonando esos manglares y mejorando el aireamiento y que los manglares pequeños que están abajo reciben fertilización, reciben mayor luz y crece más rápido. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un manejo racional. Cuando se nos presentan, en este caso, poblaciones altas de palometas, tratar de controlarlas, porque ¿quién es el que ha introducido el problema ahí? El hombre conquistando áreas, nuevas áreas. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay un fenómeno natural, que la palometa del adulto, cuando ella cumple su fase de larva, que pupa, y salen a volar adultos para reproducirse, cuando encuentran luz son altamente atraídas por la luz. No es, digamos, su condición natural. De hecho, las setas urticantes que tiene en el caso de la palometa peluda, las setas urticantes los tiene solamente la hembra, y los tiene solamente la hembra, los utiliza para proteger depredadores a la postura. Ya pone una a la postura, pone 300 a 400 huevos, y después que termina de oviponer, con esas tetas las tienen en el abdomen, lo que hace es recubrir los huevos para evitar que sean depredados por hormigas o por otros insectos, esos huevos. Fíjense que la función no es perjudicar al hombre. Bueno, pero estamos en la situación de que es altamente atraída por la luz esa polilla, sobre todo las hembras, y cuando vuela a los centros poblados y revolotean, están liberando miles de millones de escamas urticantes que producen dermatitis en la población. Pero bueno, esas son la complejidad. La complejidad. Pero eso es importante hacer la investigación para conocer cuáles son las relaciones entre los diferentes organismos de un ecosistema y entonces nosotros intervenirlos de manera beneficiosa. Lo que decía, por ejemplo, en cualquier cafetal o cacautal o cualquier... El término armónico es importante hoy. La armonía en cómo se interviene. La armonía en cómo se interviene. El tema de lo químico, de todo eso. La armonía en cómo se interviene. Eso es muy importante, por eso le decía, muchas veces decía, la solución está ahí. Lo que hay es que buscar la solución, porque por ejemplo no tenemos insectos que son, que se comen otros insectos, o insectos que agarran y ponen los huevos sobre el cuerpo de otro insecto para ellos completar su ciclo de vida. Nosotros, por ejemplo, con el caso de palometa, detectamos moscas y avispas que disminuían. De hecho, nosotros mostramos un trabajo que se hizo muy bonito, que tuvo en el top de las publicaciones control biológico natural. Porque crecían las poblaciones de larvas de palometa, crecían las poblaciones de enemigos naturales, y los enemigos naturales tumbaban la población de palometa. ¿Y quieren esos enemigos naturales? 2 o 3 moscas y unas avispas. Imagínate eso. Pero hay que investigar. Pero hay que investigar, hay que conocer el fenómeno para poder, porque muchas veces es cuando nosotros, sobre todo, si hacemos aplicaciones indiscriminadas de insecticidas, nosotros más que solucionar un problema, estamos creando un problema. Claro. Y hay una cuestión de educación ahí, y el productor, que ahí hay que digamos, el cambio de mentalidad, el cambio de paradigma. El productor quiere ver, cuando tiene un cultivo, quiere aplicar una cosa y quiere ver el insecto para arriba de una vez. Los productos biológicos no actúan así, los productos biológicos actúan lentamente. Lo que pasa cuando aplicamos un producto biológico, el insecto, si es un herbívoro, lo que hace es parar la alimentación. Entonces el enemigo natural biológico que está haciendo su efecto está empezando a desarrollarse. Por ejemplo, en el caso de los hongos entomopatógenos, la espora del hongo germina en el cuerpo del insecto, penetra, pero ya el insecto al día o a los 2 días paraliza su alimentación y empieza a crecer, y el insecto termina muerto y momificado con la aplicación del insecticida biológico que aplicamos. Entonces, pero por eso hay un paradigma. Claro. No es que yo voy a aplicar ese tipo, voy a ver el insecto patas arriba de una vez, sino es un proceso gradual. Entonces hay que estar consciente de eso, porque es mayor el beneficio que yo le estoy dando al ambiente, a la naturaleza, porque ¿qué estoy haciendo cuando estoy aplicando una molécula? Por ejemplo, cuando aplicamos fosforados o clorados, estoy contaminando el suelo, estoy contaminando la agua y estoy rompiendo todos los ciclos. Y fíjese, y es importante, y quiero, de verdad, porque vamos a ir a una pausa, pero quiero incluirle algo que es la política. La política, no la politiquería. Política que hoy uno ve acertadamente con nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Estrategias perfectas con el legado de Chávez y, por supuesto, nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Evelina Rodríguez Gómez, igualmente nuestra doctora Silvia Adela Flores de Maduro, es decir, todo un equipo en un gobierno estratégico que uno ve que son los resultados positivos. Y quiero felicitar al sector científico, profesor. Esto teníamos que hacerlo,
Esto es una deuda que teníamos. Quiero saludar a nuestra Universidad Simón Bolívar. Mire, usted se ha dado cuenta que está aquí con nosotros. He tenido que dejar el teléfono a un lado porque fue una promesa que estamos cumpliendo desde el año pasado, que son programas que iban concatenados con una línea de acción que está aquí. Pues antes de irnos, quiero dejar esto aquí, por este segmento. Aquí está, porque aquí está el tema científico, el tema tecnológico, igualmente está la educación universitaria. Es decir, uno como universitario de carrera, de tiempos, ve hoy que la seguridad estratégica está aquí a lo interno. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Volvemos. Quiero agradecer de verdad que estamos conectados con una audiencia que pareciera por todo lo que está, cada día son más diferentes en el aspecto de que son sus sectores, que también tenemos como también los que venimos corriendo, nuestros corredores, nuestros pasos reales, como que se están nutriendo nuestros circuitos comunales de temas que son importantísimos y de un nivel que hoy no podemos despegarnos en referente informativo, ya que es la Venezuela de hoy, la Venezuela que se construye, y en este 2026 con escenarios que tenemos que ir viendo, está lo que se puede hacer a lo venezolano. Y ahí, profesor, ahí importante porque tenemos también imágenes, no sé si usted quería dar un comentario previamente, tenemos unos videos ahí del tema del suelo, de cómo se puede cultivar. Aquí hay ya algunos ejercicios, tanto en Yaracuy, quiero saludar a la gente de Yaracuy, a Braulio Álvarez y a otros compañeros más de otras partes con el tema del suelo, con el tema de los cultivos y lo importante hoy de proyectar nuestra agricultura desde lo pequeño, desde el conuco también a nivel industrial, que es lo que ha hecho nuestro gobierno. Todo el sistema económico articulado para buscar lograr la independencia y se está logrando. ¿Qué podemos decir? No sé si usted quería o ver el video primero, lo que usted me diga. Vamos a ver el video. Usted que manda aquí, profesor. Vamos a ver el video y ahí comentamos, pues bien interesante el tema de lo que está muy en boga ahorita y es un tema mundial. De hecho, a nivel mundial, los alimentos orgánicos en este momento tienen un mayor costo que los alimentos industriales. La tendencia es a consumir alimentos orgánicos por los beneficios a la salud. Y es importante, ¿eh? Por eso es que aquí y entonces nosotros tenemos el tema ahorita de la agricultura regenerativa, para recuperación de suelos degradados. Yo estuve en Yaracuy el año pasado y vimos el esfuerzo que se está haciendo con ese cultivo. Pero vamos a ver esto, que esto tiene que ver con experiencias internacionales, pero también los que están aquí, los invitados, son científicos, son universitarios en el que están dando una proyección en las políticas dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver ese video. Los artrópodos son el grupo más numeroso y diverso del reino animal. Insectos, arañas, crustáceos y otros. Están en todas partes. Las plantaciones de café y cacao son sitios que albergan un sinfín de estas especies. Con frecuencia, son considerados un problema por la incidencia que tienen en temas de salud pública, como epidemias, y en la agricultura, por daños a los cultivos. Todos forman parte de la cadena alimenticia, y cada especie desempeña una función. Dentro de la cadena alimenticia están los productores, que en este caso son las plantas. Luego están los consumidores, en este caso serían consumidores primarios, que son los insectos, que los fitófagos, que se alimentan de otras plantas. Y luego en la cadena alimenticia están los depredadores y los parasitoides, que son insectos o arañas que se alimentan de estos insectos fitófagos, o sea, de estos insectos que se alimentan de plantas.
Y luego están los descomponedores de materia orgánica, que son organismos que están en el suelo y que están haciendo un rol importante. La cadena alimenticia consiste en que unos se comen a otros. Entonces, de ahí la importancia que si nosotros rompemos esa cadena alimenticia, lógicamente lo más probable es que ocasionemos un problema de plagas. Sin embargo, esta forma natural de equilibrio en el medio ambiente es a veces desconocida por las personas y en la agricultura los consideran plagas o enemigos. Por esta razón, es necesario estudiar la presencia de los artrópodos en las plantaciones para conocer su dinámica alimenticia y reproductiva, así determinar el beneficio o perjuicio a un cultivo, antes de proceder a la aplicación de productos químicos. Lo que tenemos que entender y comprender es cómo funcionan, cómo actúan, cómo sobreviven, y eso es lo que creo que es la parte que nos falta, porque nosotros ver un insecto es sinónimo de daño y muchas veces vamos incluso ya de una vez con el control químico sin antes determinar si tenemos el nivel donde ya es necesario controlarlo o si simplemente es un insecto que no nos va a causar mucho daño. Yo creo que hay mucho desconocimiento en eso. En todo cultivo uno aprende y sigue aprendiendo y nunca deja de aprender, ¿verdad? Entonces nadie en lo que es cultivo va a decir, yo me la sé toda, nadie. Esto es donde es el cultivo, de toda clase de cultivo, jamás va a decir alguien, yo ya me la sé toda. Seguimos aprendiendo, las experiencias en todo así es. Ingenieros agrónomos, entomólogos y estudiantes de biología de la Universidad de El Salvador investigan los artrópodos asociados a cultivos de cacao y café con el fin de identificar su presencia y abundancia. Los artrópodos son indicadores naturales de la situación medioambiental de un cultivo. Que un cultivo con poblaciones de artrópodos pobres es un indicador de que algo está pasando en ese cultivo. Algo con respecto al manejo. Por ejemplo, que posiblemente se estén haciendo aplicaciones de veneno de una forma muy fuerte dentro de un cultivo. Particularmente yo me preocuparía cuando no encuentro nada, especialmente las arañas. Por ejemplo, para mí las arañas son excelentes indicadoras de un buen manejo de un cultivo. Aunque los artrópodos son muy diversos en formas, tamaños y colores, tienen aspectos en común que los definen. Los artrópodos son organismos con simetría bilateral. Eso quiere decir que la mitad del cuerpo es igual a la otra mitad. Son de cuerpo segmentado. Esto quiere decir que el cuerpo está dividido, en el caso de los insectos, en cabeza, tórax y abdomen. Y en el caso de las arañas, que también son artrópodos, están divididos en cefalotórax y abdomen, porque se fusionan dos partes del cuerpo del insecto. Sus patas son articuladas. Y otra característica importante también es de que tienen un cuerpo duro que se llama exoesqueleto. El Salvador tiene pocas investigaciones de insectos y un número reducido de especialistas en el tema. Los entomólogos son quienes se dedican a estudiar la diversidad de especies de insectos. En el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, en el occidente del país, está ubicado el Museo de Entomología Salvadoreño. Aquí existe una colección de insectos que contiene ejemplares desde los años 1940, cuando se realizaron los primeros estudios. Uno de los aspectos que caracteriza a muchos artrópodos es la capacidad de adaptación. Esto les permite sobrevivir en condiciones medioambientales muy variadas. Factores como la temperatura, las condiciones de humedad, la acidez y la alcalinidad de los suelos inciden directamente en el ciclo de vida de estos animalitos. Cuando la humedad del suelo o la humedad del ambiente incrementa, crea ambientes propicios para el crecimiento de determinados organismos. Y cuando la humedad baja, crea ambientes propicios para el desarrollo de otros. Cuando las temperaturas bajan, el ambiente es propicio para algunos
Y cuando las temperaturas suben, ambiente propicio para otros. En fin, las condiciones ambientales son determinantes. Entonces, algunos de los organismos plagas, por ejemplo, requieren determinadas condiciones de humedad, de temperatura. Incluso, por ejemplo, el pH del suelo, que es otro elemento importante. Dependiendo de las condiciones ambientales, hay algunas especies que acortan su ciclo. Como por ejemplo, si nosotros creamos un insecto en la zona costera de El Salvador, en la cual las condiciones climáticas son con temperaturas altas, los ciclos de estos insectos se acortan. Y si esos insectos los llevamos a la zona alta del país, como por ejemplo arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones son más frescas, el ciclo se alarga. Algunos insectos desarrollan la capacidad de mantenerse en una etapa de crecimiento en la que no requieren alimento y esperar que el ambiente en que se encuentran cumpla con las condiciones que necesita para sobrevivir como adulto. Cuando no hay mucho alimento, los insectos a veces alargan su ciclo. ¿Cómo lo alargan? Llegando a las etapas o al estado donde no se alimentan, que es el estado de pupa. Dejan de alimentarse y ahí pueden pasar meses hasta que exista alimento nuevamente. Nacen los adultos para continuar la reproducción. Las condiciones medioambientales son determinantes para que las poblaciones de artrópodos se multipliquen de manera acelerada y tengan posibilidad de afectar los cultivos. El café es una especie que se cultiva a diferentes alturas sobre el nivel del mar, pero siempre requiere de ciertas condiciones ambientales para generar. Fíjate, ahí estamos viendo cómo en México aprovechan las instalaciones de ese centro tecnológico, la idea o el proyecto o la planificación que tiene nuestro vicerrector en la Universidad Simón Bolívar para ir aprovechando todo ese tema para la investigación, la tecnología y la innovación. Es decir, el sector universitario pertinente venezolano está hoy visorando todo este tema. Tenemos esos paquetes tecnológicos aquí. Sí. Porque pareciera que todo esto, fíjate, aquí nosotros no nos pusimos de acuerdo con ustedes ni nada, mira todo esto cómo va avanzando este programa. Efectivamente, nosotros tenemos una alianza con una empresa privada, Vivero Horticultor, donde en la Universidad Simón Bolívar, que tiene unas condiciones privilegiadas, tenemos producción, nosotros le llamamos producción sustentable en sistemas protegidos. O sea, estos sistemas, digamos, donde se utiliza de manera eficiente, con alta utilización de tecnología y alta utilización de mano de obra, pero también con alta productividad. Por ejemplo, hay toda una tradición y nosotros estamos digamos, eso por un lado, sustituir de impacto sobre bosques con cultivos, digamos, de ciclo corto. Por ejemplo, para producir lo que llaman el aliño, para producir el tomate, para producir el ají, para producir el pimentón, para producir la cebolla. Y hay una producción muy eficiente, diferente. De hecho, ahí nació una variedad de ají que la están replicando también en Margarita. Y nosotros tenemos en planes crear una carrera que se llama Producción Sustentable en Sistemas Protegidos en asociación. Fíjate los PNF cómo tenemos que ir adecuando. En asociación con ellos para formar recursos humanos en ese sentido. Pero de esto una cosa que quería resaltar es que, y veíamos al principio del video anterior, por ejemplo, la solución de un problema de plagas, utilizando energía nuclear, en este caso las radiaciones ionizantes, o sea, producir masivamente el insecto en condiciones de laboratorio, que están todos los desarrollos existen, irradiar esos insectos y liberarlos para evitar que se reproduzca, porque lo que estoy liberando es machos estériles. Entonces se da el proceso, todo el proceso de comunicación entre el insecto, el encuentro del insecto y la cópula, que es mediado por sistemas de comunicación químico entre los insectos, para el macho localizar a la hembra, y todo un comportamiento de cortejo, hay toda una serie de eventos, digamos, del comportamiento del insecto que se dan ahí,
pero entonces yo tengo un insecto que lo produce en condiciones de laboratorio, lo irradié, lo esterilicé, y entonces lo estoy haciendo disminuyendo la descendencia. Entonces nosotros, un término sí que sí nos gusta usar, nosotros no hablamos de erradicación o de eliminación total, porque son componentes del ecosistema, están ahí. Lo que nosotros necesitamos es que todos los organismos, tanto microorganismos como artrópodos, que son perjudiciales tanto a la como a la producción agrícola, mantenerlos en poblaciones que no produzcan daño económico. Un equilibrio. Porque son en equilibrio, porque son miembros, están atados digamos, de su génesis, de su generación, han estado ahí. Lo que ocurre es que cuando nosotros rompemos esas relaciones armónicas a la naturaleza, ocurren esas explosiones poblacionales. Fíjate, entonces, un poco por eso es importante, como factor primordial, es ciencia, hacer investigación para dar soluciones. En el caso de los suelos, por ejemplo, tenemos un proyecto nosotros queremos usar todo tenemos una biomasa vegetal abundante de diferentes especies, y bueno, eso, producción de abonos orgánicos. Tenemos toda una capacidad, tenemos un proyecto que queremos, con todo lo que el material vegetal que podamos en el valle, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Valle de Sarteneja, tenemos un proyecto para producir abonos, y esos abonos enriquecidos también colocarle entonces los hongos, las bacterias que caracterizamos y que sean beneficiosos a los cultivos, entonces enriquecidos. Entonces nosotros estamos produciendo, porque ¿qué es lo que hacen los abonos orgánicos? Mejorar la estructura física del suelo, mejorar la retención de humedad y darle mejores condiciones a la microfauna, a la microflora que está ahí presente. Oye, esto va concatenado con el desarrollo nacional, parte de nuestra Constitución, parte de lo que hoy se requiere para una economía que la educación universitaria, la ciencia, la tecnología, armónicamente hoy en unidad nacional, debería ya estar concatenada. Me parece perfecto, sí, profesor, y no solamente la economía, sino la preservación del planeta. También. La preservación el ecosocialismo. del suelo, ecosocialismo, por eso la producción, hacer producción sustentable. Se nos metió en el tema de Víctor Teotisco, sí. Yo por ahí me escribió nuestro vicerrector académico. Producción sustentable. La producción sustentable. Sí, que podamos garantizar, y sobre todo la calidad, en producción sustentable, la calidad de alimentos. La calidad de alimentos que tiene que ver con seguridad alimentaria. Pues no solamente tener suficiente cantidad de alimentos, sino que esos alimentos, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de la sociedad norteamericana? La comida chatarra, problemas de salud, problemas generales, que nosotros en algunos casos importamos algunas cosas aquí, y el problema es que nosotros comamos sano. La alimentación sana tiene que ver con la preservación de la salud, y tiene que ser una política de Estado, porque el Estado tiene que propender a eso, porque es economía de costos en tratamiento de enfermedades, por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. Entonces, una alimentación sana provee una mejor salud. Y al tener producto, ahí es donde viene también el tema organoléutico de nuestras fórmulas de cómo hacer nuestros menús. Sí, fíjate con el caso del DDT. En la educación universitaria uno le ha dejado un prisma. Profe, fíjate con el caso del DDT, el DDT apareció después inclusive hasta en la leche de los esquimales, de las madres esquimales. Entonces, bueno, la contaminación tan fuerte que hubo a nivel global por el uso indiscriminado de insecticidas. Sí, profesor, fíjese, yo quería ver si podemos irnos a una pausa, con todo el respeto, porque estamos de verdad, mira, gravitando. Estamos hoy, lo que es para mí importantísimo, cumplir con una misión que teníamos con nuestra audiencia, y se nos están incorporando más audiencia. Pero es eso, es referente informativo diferente. Referente diferente. Vamos a ir a una pausa. Estamos activos hoy, y en este último segmento están los balances. No podía faltar que entremos y le demos un prisma a todo este esfuerzo que estamos haciendo en esta nueva programación, en esta nueva temporada. Vamos
ubicarla ahí en el espacio, con un equipo de producción que son profesores universitarios, son investigadores, pero a la vez en este par dialéctico tenemos investigadores de primera categoría. Tenemos a nuestra universidad, van a empezar también a incorporarse otros universitarios, porque la Venezuela de hoy tiene en toda esta fórmula constitucional mucho que proyectar, en paz, en tranquilidad, pero también hacia los proyectos de país sustentables, independientes y soberanos. Y ahí yo quería, no sé si usted quiere ahondar en algo, apreciado profesor, investigador. Ahí tenemos una cápsula que nos puede llevar a lo que hemos estado hablando hoy, sin duda, que es lo fuerte de lo que son los cultivos, pero también lo que es políticas estratégicas que van concatenadas con el ecosistema de las plagas, porque algunas sirven, otras se complementan. Es una armonía que la investigación, la ciencia y la tecnología y el sector universitario está haciendo en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Usted quería ver el video o quiere dar un comentario? Bueno, importante, y hago énfasis Claro. en la necesidad de que el país profundice y continúe esa senda que muy manejada por la doctora Gabriela Jiménez, desde las políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, fortaleciendo los centros de investigación, fortaleciendo la ciencia, haciendo investigación, y ahí tenemos que entrar como país. Claro. O sea, producción científica para la solución de los problemas nacionales. No hay otra vía, no hay otra alternativa si no hacemos ciencia para estar en el top de la solución de los problemas. Que hacer ciencia en todos los y coadyuvar con las políticas públicas, digamos, dar solución a los problemas. Claro, nacionales. fíjate, aquí porque estamos ahorita con el ámbito, ustedes como fuerte, aquí vamos a tocar todos los temas que el sector universitario tiene que estar concatenado, como lo está haciendo ahorita Ciencia y Tecnología. Vamos a ver ese video. Vamos a verlo. Los campos de cultivo, fuentes de alimento para la humanidad, enfrentan enemigos silenciosos, las enfermedades. Estas amenazas no siempre son visibles a simple vista, pero su impacto puede ser devastador. Estas plagas invisibles, causadas por hongos, bacterias o virus, pueden devastar cosechas enteras. A menudo, los agricultores no se dan cuenta del problema hasta que es demasiado tarde. Su impacto se extiende más allá del campo, afectando la economía, el medio ambiente y la seguridad alimentaria global. Las comunidades rurales que dependen de la agricultura sufren las consecuencias más graves. Imaginemos un campo de trigo dorado, listo para la cosecha. Este trigo representa meses de arduo trabajo y esperanza para los agricultores. De repente, una enfermedad lo ataca. Las espigas se marchitan y el grano se vuelve inservible. La pérdida no es solo económica, sino también emocional para quienes dependen de la cosecha. Esta escena, lamentablemente, se repite en todo el mundo, amenazando la producción de alimentos básicos. Desde el maíz en América hasta el arroz en Asia, ningún cultivo está a salvo. La agricultura, pilar de nuestra sociedad, se enfrenta a un desafío constante: proteger los cultivos de estas amenazas invisibles. La innovación y la tecnología juegan un papel crucial en esta lucha. Comprender la naturaleza de estas enfermedades, sus mecanismos de propagación y las estrategias para combatirlas es crucial para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. La investigación y la colaboración global son esenciales para encontrar soluciones efectivas. Las enfermedades que afectan a los cultivos son tan diversas como los propios cultivos. Algunas atacan las raíces, otras las hojas, flores o frutos. Cada enfermedad tiene un enemigo específico, un tipo de cultivo que sufre sus efectos. La roya del trigo, por ejemplo, es una enfermedad fúngica que afecta a este cereal, manchando las hojas y reduciendo la producción de grano. La enfermedad del mosaico del tabaco, causada por un virus, afecta a tomates, pimientos y tabaco, provocando manchas en las hojas y deformidades en los frutos. El tizón tardío de la papa, una enfermedad históricamente devastadora, causó la gran hambruna irlandesa en el siglo XIX. Esta enfermedad, causada por un hongo,
puede destruir completamente las plantas de papa, dejando tras de sí campos enteros devastados. Las enfermedades de las plantas no solo representan una amenaza para la seguridad alimentaria, sino que también tienen un impacto económico considerable. Estas enfermedades pueden propagarse rápidamente, afectando grandes áreas de cultivo y reduciendo significativamente la producción agrícola. Las pérdidas de cosechas debido a enfermedades pueden ser devastadoras para los agricultores, afectando sus ingresos y medios de subsistencia. Además, la reducción en la oferta de alimentos puede llevar a un aumento en los precios, afectando a los consumidores. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, las enfermedades de las plantas son responsables de la pérdida de hasta el 40% de la producción mundial de alimentos cada año. Esta cifra es alarmante y subraya la gravedad del problema. Estas pérdidas se traducen en miles de millones de dólares en pérdidas económicas, afectando a agricultores, consumidores y a la economía global. Las comunidades rurales, en particular, sufren enormemente debido a su dependencia de la agricultura. El impacto económico va más allá de las pérdidas directas en las cosechas. Las enfermedades de las plantas también pueden afectar la calidad de los productos agrícolas, reduciendo su valor en el mercado. Los agricultores deben invertir en medidas de control y prevención, como pesticidas y tratamientos, lo que aumenta sus costos de producción. Además, la investigación y el desarrollo de nuevas variedades resistentes a enfermedades requieren recursos significativos. Las enfermedades de las plantas se propagan de diversas maneras, a menudo a través de agentes invisibles que actúan como portadores de la enfermedad. El viento, la lluvia, los insectos, las semillas infectadas e incluso las herramientas agrícolas pueden transportar patógenos de una planta a otra. El viento puede transportar esporas de hongos a largas distancias, infectando campos enteros en poco tiempo. Los insectos, como los áfidos y las moscas blancas, pueden actuar como vectores, transmitiendo virus y bacterias al alimentarse de la savia de las plantas. Las semillas infectadas pueden propagar enfermedades de una temporada a otra, perpetuando el ciclo de infección. Incluso las herramientas y equipos agrícolas, si no se desinfectan adecuadamente, pueden transportar patógenos de un campo a otro. Detectar a tiempo las enfermedades de las plantas es crucial para prevenir su propagación y minimizar las pérdidas. Sin embargo, la detección temprana puede ser un desafío, ya que los síntomas pueden ser difíciles de reconocer, especialmente en las primeras etapas de la infección. Algunas enfermedades pueden permanecer latentes durante un tiempo antes de que aparezcan los síntomas visibles, lo que dificulta su detección temprana. Además, los síntomas pueden variar según el tipo de cultivo, la variedad, la edad de la planta e incluso las condiciones ambientales. La falta de conocimiento sobre las enfermedades de las plantas también puede dificultar su detección. Los agricultores y trabajadores agrícolas deben ser capaces de reconocer los síntomas para poder tomar medidas a tiempo. Afortunadamente, existen diversas herramientas y estrategias para combatir las enfermedades de las plantas, desde métodos tradicionales hasta técnicas modernas de biotecnología. La elección del método más eficaz depende del tipo de enfermedad, el cultivo afectado y las condiciones específicas del campo. Los métodos químicos, como el uso de pesticidas, pueden ser eficaces para controlar las enfermedades, pero su uso debe ser responsable y sostenible para evitar efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana. Las prácticas culturales, como la rotación de cultivos, la elección de variedades resistentes a enfermedades y la eliminación de residuos de cultivos infectados, son medidas preventivas importantes que pueden reducir la incidencia de enfermedades. Prevenir es mejor que curar, especialmente cuando se trata de enfermedades de las plantas. La prevención es la primera línea de defensa para proteger nuestros cultivos y asegurar una cosecha abundante y saludable. La prevención no solo reduce las pérdidas de cosechas, sino que también minimiza la necesidad de tratamientos químicos, lo que beneficia al medio ambiente y la salud humana. Al reducir el uso de pesticidas, también protegemos la biodiversidad y mantenemos el equilibrio ecológico. La rotación de cultivos, una práctica ancestral, consiste en alternar diferentes cultivos en el mismo terreno cada temporada. Esta técnica no solo mejora la salud del suelo, sino que también ayuda a controlar las plagas y enfermedades de manera natural.
Esta práctica ayuda a romper el ciclo de vida de las enfermedades, ya que muchos patógenos son específicos de un tipo de cultivo. Al cambiar los cultivos, se interrumpe el ciclo de vida de estos patógenos, reduciendo su impacto. La elección de variedades de plantas resistentes a enfermedades es otra estrategia preventiva eficaz. Estas variedades han sido seleccionadas por su capacidad para resistir enfermedades comunes, lo que reduce la necesidad de intervenciones químicas. Las variedades resistentes han sido desarrolladas a lo largo de los años a través de la selección natural y la biotecnología, y ofrecen una protección natural contra enfermedades específicas. Estas innovaciones son el resultado de años de investigación y desarrollo y representan un avance significativo en la agricultura sostenible. Las enfermedades de las plantas representan un desafío constante para la seguridad alimentaria global. A medida que la población mundial crece, la demanda de alimentos aumenta, lo que ejerce una presión adicional sobre la producción agrícola. El cambio climático también está exacerbando el problema. El aumento de las temperaturas, las sequías y las inundaciones crean condiciones más favorables para la propagación de enfermedades, lo que dificulta aún más la producción de alimentos. Es fundamental invertir en investigación e innovación para desarrollar nuevas estrategias de control de enfermedades, variedades de cultivos más resistentes y prácticas agrícolas sostenibles. La colaboración entre científicos, agricultores, gobiernos y consumidores es esencial para afrontar este desafío global. La responsabilidad de proteger los cultivos de las enfermedades no recae únicamente en los agricultores. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario. Como consumidores, podemos apoyar a los agricultores que utilizan prácticas agrícolas sostenibles y elegir productos locales y de temporada. También podemos reducir el desperdicio de alimentos, ya que cada alimento desperdiciado representa una pérdida de recursos, incluyendo los utilizados para cultivarlo. La concienciación sobre la importancia de la salud de las plantas también es fundamental. Debemos informarnos sobre las enfermedades que afectan a los cultivos, sus consecuencias y las medidas que podemos tomar para prevenir su propagación. Prevenir es mejor que curar, pero para la prevención hay que investigar, hay que hacer todo un esfuerzo para lograr ese equilibrio armónico entre lo que comemos. Fíjese cómo estamos culminando hoy con el tema de la investigación con la plaga, con cultivo, es decir, es la vida hoy, ya culminando el programa. Tenemos unos minutos para que usted nos dé ese cierre por el día de hoy, porque usted es invitado permanente ahora para acá. Mira, profesor, con respecto al video, una parte bien interesante, un concepto que yo aprendí del profesor López Pinto en la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Maracaibo. Yo como egresado de la Universidad Central de Venezuela, y que es aplicable de manera permanente en el caso de las enfermedades de las plantas, que es manejar bien el concepto de la que se denomina la triada ecológica en enfermedades de las plantas. La triada ecológica no es nada más que son 3 factores que están ahí para que se desarrolle una enfermedad. Y consiste en, tiene que haber un huésped susceptible, tiene que haber un patógeno y tiene que haber unas condiciones ambientales predisponentes. Si esos 3 factores coinciden, se desarrolla una epifitotia, o sea, es una epidemia en vegetales en la planta. Y una de las cosas, muchas de las enfermedades, en el caso, por ejemplo, en el caso de la roya o en el caso de la escobebruja, en cultivos tropicales, o en el manejo digamos, de cualquier enfermedad, que es importante que los agricultores lo tengan, que hay factores estos que pueden ser manejados, pueden ser manejados por el hombre, en el sentido de que yo puedo controlar el contenido de humedad, yo puedo variar el microambiente, por ejemplo, en el caso de cultivos tropicales que crecen bajo la sombra, las que son plantas umbrófilas. Si yo estoy manejando la cantidad de sombra que tengo, yo puedo estar manejando si tengo una dirección del viento predominante o no, dependiendo de la pendiente, si tengo agua o no hago drenaje, o sea, para, digamos, controlar la humedad, controlar temperatura, controlar la insolación, yo puedo estar manejando esas variables y yo puedo, simplemente manejando las variables, yo puedo, bueno, y además, por ejemplo, si tengo el patógeno, yo elimino, digamos, por ejemplo, en el caso de la escoba de bruja, yo recojo todas las
las partes de la planta que están dañadas y las entierro, las quemo. Yo estoy midiendo la cantidad de patógenos que tengo disponible para que se me presente y evito, digamos, atenúo la cuestión del patógeno. El uso de productos químicos, los productos químicos tienen que ser muy responsables, tienen que ser muy dirigidos, tienen que ser muy bien manejados. O sea, porque, como he dicho en segmentos anteriores, puede ser más el problema que se cree que la solución que estoy dando. A lo mejor doy una solución inmediata, pero estoy rompiendo totalmente el equilibrio. Entonces, por eso es importante. ¿Y esas consecuencias después son? La consecuencia, bueno, ahí tenemos un tema del cual hay que hablar, porque tiene que ver con los artrópodos que están conquistando nuevas áreas que no estaban, por ejemplo, cada vez más, por ejemplo, los insectos vectores de enfermedades. En este caso, acaban de reportar los mosquitos en Islandia, y en Islandia no había reportado mosquitos, entonces cada vez están apareciendo en zonas que antes nunca habían sido vistos. Es un nuevo programa que tenemos aquí. Y todo tiene que ver con el cambio climático, pues, con el cambio climático. A lo mejor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que ocurre de manera natural? Los organismos son sometidos a presiones selectivas, y el sometimiento de presiones selectivas y el cambio de algunas condiciones les mejoran condiciones y pueden conquistar nuevas áreas. Y eso está ocurriendo, por ejemplo, nosotros lo vimos recientemente trabajando con vectores, con, digamos, el nuevo paradigma para control tanto de la fase larval como la fase adulta de mosquitos transmisores de dengue, chikungunya, malaria, de todas enfermedades transmitidas por vectores, que por ejemplo en la ciudad de Mérida, que no estaba reportado un insecto que fue introducido en Venezuela, uno de estos mosquitos, el albopictus, Aedes albopictus, nosotros encontramos en la ciudad de Mérida Aedes albopictus. Entonces quiere decir que bueno, ahí habían cambiado las condiciones ambientales, quizás de temperatura, un clima más cálido, y él logró conquistar una altura mayor. Zonas de migraciones, profesor. ¿Puede ser eso? ¿No? Migración fundamentalmente, que se mejoran las condiciones y el insecto se va dispersando donde consigue condiciones para reproducirse y lo hace. Y es lo que estamos viendo, producto del cambio de los factores climáticos con una cantidad de organismos. Que son muchos factores. Sí, son muchos factores, es muy complejo pues, el sistema. La investigación armónica, como se está haciendo, como usted la lleva, de verdad que me alegra todo esto, va a mejorar la calidad de vida, por supuesto, de los consumidores, que en definitiva es nuestro pueblo, con respecto a los productos. Sí, ese es el objetivo, ese debe ser el objetivo básico y fundamental, porque, digamos, seguridad alimentaria no es solamente la cantidad de productos, sino la calidad de esos productos, el efecto que tengan esos productos sobre la salud humana. Si no tenemos, podemos tener suficiente producto, pero si ese producto viene contaminado con insecticida y con fungicida, por ejemplo, a base de cobre o a base de azufre, no estamos haciendo realmente nada. Podemos tener cantidad de productos, muy bonito el producto, pero un producto contaminado. Y lo que vamos a llenar son hospitales. Y lo que vamos a llenar son los hospitales y la política de salud. Es decir, hoy vemos cómo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 99 llegó y se está materializando. Sí. Y para eso es que en esta nueva fórmula comunicacional de referente informativo le estamos dando toda esta visión, porque esto va con la seguridad estratégica de la nación y va también concatenado con el desarrollo nacional. Profesor, no sé si usted quería, nos quedan unos minuticos, no sé si usted quería decir ya, porque quiero que usted mismo nos dé su apreciación estratégica culminando un programa que va a continuar. Esperemos verlo en esta fórmula perfecta, ¿vio? Sí, digamos lo importante, y es una política, digamos, del Estado venezolano, es hacer investigación pertinente, investigación para la gente, y investigar y tomar en cuenta los conocimientos ancestrales, lo que existe, por ejemplo, lo que ha hecho la ministra con el caso de la papa, pues la recuperación de nuestras variedades de papa. Igual nosotros tenemos variedades de otros productos, lo que queremos hacer con el cacao, de todo nuestro germoplasma, tenerlo ahí para reproducirlo, y la única manera es haciendo investigación. Yo no quería dejar de aprovechar la oportunidad. Hoy es el Día del Maestro. El Día del Maestro, y es 15 de enero, bueno, enviar una salutación muy especial a todos los maestros del país, una labor muy importante, una labor de patria, o sea, la labor de educación, de transmitir, de formar las generaciones, de formar
las personas que van a dirigir el país, las relaciones que puedan, digamos, aprender a nosotros a convivir en paz, a convivir juntos, a poder contribuir con el desarrollo del país, y el desarrollo del país se contribuye con conocimiento. Y entonces ahí la labor de los maestros es muy importante, por eso una especial salutación a los maestros en su día. Y bueno, también quería aprovechar la oportunidad, la Universidad Simón Bolívar el 19 de enero, el próximo 19 de enero, está ya nuevamente, un aniversario más. Bueno, pero vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, esos son invitados permanentes, queremos verlos. Y bueno, una institución, de hecho, para mí una institución muy importante, una institución importante para el Estado Miranda como para el país, una universidad tecnológica con, bueno, todo un prestigio, con unas muy buenas instalaciones de laboratorio, dos muy buenos campus, el campus de aquí de Sartenea y el campus de allá de Camorí Grande, en el estado de La Guaira, y una universidad pues de cara al país. Y una universidad de nuevo tipo, a pesar de que es histórica, pero una universidad con unas autoridades que están concatenadas con un modelo de desarrollo pegado, concatenado en la ciencia, la tecnología de investigación con nuestro pueblo. Culminó con este programa. Muchas gracias por la invitación. Hoy estamos invitados permanentes, profesor. Que pasen un feliz día a todas y todos. Nos vemos en otra oportunidad. Y bueno, en esta nueva temporada síganos acompañando, porque estamos llevando a referentes diferentes. Que pasen feliz día.